está con nosotros aquí en la cabina de Radio Fórmula el astrofísico Alfredo Manríquez Rangel para hablarnos de estas auroras boreales. ¡Qué va, qué impacto! Las fotos, qué belleza. Veía personas desde otras partes del mundo compartiendo fotos de aquí, de Hermosillo, de San Carlos. Bueno, muy buen día y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Cintia, por recibirme. Saludo al auditorio también. Qué bueno que andamos platicando de esto. Está bonito. Sí, está bonito hablar de temas bonitos también, porque como que hay mucha noticia fea de qué hablar y ahorita vamos a hablar de algo bonito. ¿Cómo podemos definir a las auroras boreales? ¿Qué es? ¿Qué es una aurora boreal? Buena pregunta. Vamos a empezar de lo básico. Sí, así es. Las auroras boreales se les conoce así a las luces del norte. El nombre, de hecho, quiere decir más o menos eso. La palabra boreal quiere decir norte, la palabra austral, como Australia, quiere decir del sur. Entonces, distinguimos dos tipos de auroras, las auroras del norte, las boreales, y las auroras australes, las del sur. Usualmente las que todo el mundo escuchamos, que son estas luces verdes, así como cortinas que se ven en el cielo, sí, muy bonitas. Muy preciosas. Esas se ven usualmente en el polo norte, en el hemisferio norte, porque está más poblado. Hay más ciudades cercanas al polo norte que alcanzan a ver este tipo de auroras, este tipo de luces. Sí. Son muy comunes, están ocurriendo todo el tiempo, todo el año, y son causadas por el sol. Sin embargo, la que vimos el viernes, el 10 de mayo en la noche, esa fue un fenómeno particularmente especial por las características que tenía el evento que las causó. Entonces, no sé si quieras que platiquemos un poquito acerca de qué es lo que pasa. Sí, claro, qué es lo que pasa y por qué. O sea, veía fotografías bueno, y uno a veces es bien desconfiado, ¿no? No le pondrían filtro, dice uno, ¿no? Sí, pero se veía rosa, se veía de color, o sea, varios colores, ¿no? Sí, lo que sucede y lo que comentas de los colores también es bien interesante porque es parte de lo que se estudia las auroras. El origen de las auroras boreales está en la superficie del sol. Para empezar, todas las personas que andan diciendo de cómo le hemos dañado a la Tierra, que lo que le estamos haciendo y demás, pues no, realmente no, porque los seres humanos no controlamos el clima del sol. Entonces, claro, y luego el sol que lo tenemos no, y está gigante aparte. No, la región de manchas, que las manchas solares son las que causan en principio las auroras, fue una región de manchas gigantesca. Es algo que le he estado comentando a todo el mundo. Desde la semana pasada estuvimos observando una región de manchas que el nombre técnico es AR, región activa 3664. Fue la región activa 3664, que se sabía que iba a explotar. Era una región de manchas casi 15 veces del tamaño de la Tierra. O sea, estamos hablando de una cosa gigantesca, cuando las manchas solares usualmente son del tamaño de la Tierra. O sea, una mancha solar es una Tierra. En este caso teníamos una cosa 15 veces más grande de lo normal. Entonces, esta región explota, que es lo que sucede usualmente, y manda mucho material hacia el espacio en dirección hacia la Tierra. No siempre cae en nuestro planeta. Y la interacción de este material caliente, ionizado, se le llama, es básicamente gas muy caliente, del Sol, interactúa con algunas capas de la atmósfera y es lo que produce las auroras boreales. Entonces, la primera capa con la que interactúa es la magnetosfera, el campo magnético de la Tierra, que igual que los imanes que tenemos en el refrigerador, tiene dos polos. Entonces, parte del material se va hacia el norte, parte del material se va hacia el sur, lo que da origen a las dos tipos de auroras. Y el del norte es el que nos tocó ver. El que nos tocó. Sí, y te quería preguntar por qué, entre lo que yo estuve viendo y leyendo, que estuve viendo las fotos, es que fue en Europa, en el sur de Estados Unidos y en el norte de México. ¿Por qué en estas partes? O sea, sí, bueno, usualmente las auroras, que era algo que te quería comentar, el año pasado, me parece, hubo un evento, una de estas explosiones muy grandotas que lanzaron mucho material hacia la Tierra y produjeron también auroras muy grandes. Se alcanzaron a ver en Nuevo México. Entonces, ahí por las zonas en donde se sacaron las fotos, estuve haciendo ahí unas comparaciones en los mapas y se alcanzaban a ver hasta en Nogales. O sea, si alguien en Nogales en aquel entonces hubiera sacado una fotografía, hubiera podido ver esas auroras. Okay. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con estos lugares? Entre más al norte estemos, más cercanos al polo, va a ser más fácil verlas. Eso fue. Entonces, Europa está mucho más al norte que México. O sea, está, digamos, a la altura de Nueva York, más o menos casi toda Europa. Entonces, se esperaba que este material que se lanzó del Sol la semana pasada causara auroras que se iban a ver más o menos por allá a la mitad de Estados Unidos. Estamos hablando de la altura de Nevada aproximadamente. Y ese era el pronóstico. Hasta ahí, pues yo dije, pues va a estar intensa, no pasa nada. Pero chance y nos toca ver algo aquí, hay que estar al pendientes.
Sí. Entonces, usualmente las auroras siempre se ven en estas zonas del norte. O sea, todas las regiones de las fotografías de Italia, Europa, Francia, Alemania, pues muchas partes de Estados Unidos, Canadá, Alaska, donde se observaron, son regiones que si las vemos en el mapa son en las partes donde usualmente se ven las auroras. Y en realidad, ¿cuándo empezó y cuándo finalizó? Porque hay quienes hablaban que todavía ayer era visible. Sí. Ahí andaba yo viendo, pero yo no vi nada ayer, ¿no? Bueno, la aurora fuerte fue el viernes. El viernes, sí. Que estuvo fuertísima, que fue la primera ola de material que llegó, que esa sí nos sorprendió. Yo estaba ya al pendiente de redes para ver si alguien anunciaba que se estaba viendo algo. En cuanto avisaron que sí se estaban viendo las auroras, empecé a comunicar ahí en redes para que la gente se enterara. ¿A qué horas empezó fotos. Aproximadamente? Más o menos como a las 8:30 aproximadamente. Teníamos la luna está creciente ahorita, se puso temprano el viernes. Entonces, el que se haya puesto temprano la luna permitió que alrededor desde las 8:30 hasta las 10 de la noche aproximadamente, cuando ya se había puesto la luna, se empezaran a ver las auroras muy bonitas. Sí. Entonces, dependió de que la luna no estuviera dándonos lata ese día. O sea, se juntaron todos sí, los parámetros sí. para que se pudieran haber visto. Qué buen regalo del 10 de mayo tuvimos, dije yo. Sí. Y el sábado el problema fue que la luna se puso más tarde, la intensidad no fue tan fuerte, sí hubo auroras, pero se tuvieron que ver más al norte, teníamos que salir a lugares más despoblados para poderlas ver. Entonces, por eso no supimos tanto de las auroras del sábado, pero fue parte de este mismo evento de erupción del Sol el que las produjo. Así es. Se habla mucho de que tienen efectos negativos. Veía yo alegatas ahí en redes sociales. ¿No tienen efectos negativos? Sobre los seres humanos no, pero sobre la tecnología sí. Algo que he estado comentando mucho es que todos los aparatos eléctricos que usamos actualmente, llevamos relativamente poco usándolos, alrededor de 100 años más o menos. Entonces, la última vez que ocurrió un evento como este, que lo comentabas hace ratito fuera en el corte, fue en 1859. Se vieron en aquel entonces auroras. Y se vio así, en Cuba. Que hay algo documentado en Cuba, en el Ecuador, o sea, se vieron ahora sí por todo el mundo, pero en aquel entonces se utilizaba el telégrafo. Había líneas de telégrafo montadas, como ahora son las líneas eléctricas, y los telégrafos se quemaron. O sea, de la tanta energía, de tanto calor que traía esta eyección del sol, quemó las líneas del telégrafo en aquel entonces, que es algo similar a lo que pasó en la semana pasada en algunas regiones. Y ojo, no hay que echarle la culpa a todos los apagones del sol. Sí, claro. Pero en algunas regiones sí se supo que había apagones por las explosiones del sol. O sea, este material viene cargado eléctricamente. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que le pegue, que tenga un circuito integrado, aunque el circuito esté apagado, puede generar corrientes adentro del aparato y hacer que se encienda de repente, por ejemplo. Entonces, esto puede quemar, por ejemplo, a los satélites, quemar líneas de electricidad, los radios, por ejemplo, se ven interferidos. Hay afectaciones en la tecnología. Sí, pero no en nosotros. No en nada nosotros. Que la embarazada no lo puede ver. No, y luego traemos muchos mitos ahí. La sí. Tierra ya está muy acostumbrada a este tipo de eventos y la vida también. Entonces nos protege bastante la Tierra para no preocuparnos, no hay problema. Alfredo, yo siempre pregunto en todos sobre las emociones, ¿no? Sí. Que a lo mejor te vas a reír tú, pero emocionalmente pues nos puso contentos, ¿no? Yo puedo decir, porque voltear a ver eso, o quien no volteó a verlo, quien que lo pudo ver a través de redes sociales, pues como que emociona, ¿no? Sí. Es algo muy bonito. A mí me gusta mucho hablar acerca de esta emoción, de esta esperanza que da. Pues sí, cuando vemos la luna distinta o cuando vemos los nublados que aquí no estamos tan acostumbrados, nos emocionamos. Yo digo que todo eso cambia nuestro sentir, ¿no? En ese sentido, sí. Creo que es muy importante siempre entender y apreciar los fenómenos naturales desde cómo se forman. O sea, también hay que reconocer que desde hace como 500 años más o menos que estamos usando ciencia, empezamos a romper un poquito con mitos, con cosas, explicaciones sobrenaturales de los fenómenos que ocurren en nuestro entorno. Entonces, ver este tipo de eventos y compararlos con las pues, ¿qué serían? Cuentos que tenemos, o sea, de mitos, de leyendas, de miedos, y saber por qué se ubican y por qué se producen, es muy bonito poder entenderlos y apreciarlos. Alfredo, ¿vamos a seguir viendo esto? Probablemente sí. El sol todavía va a seguir dando explosiones en el siguiente año. Yo espero que por lo menos uno más nos pueda tocar.
Igual es como el clima, no podemos Sí, no sé, decir sí, pues es pronóstico cuándo nada es un más. pronóstico, pero vamos a ver. Pues Yo hay espero que sí. estar truchas. ¿Y dónde te podemos seguir, Alfredo? Me pueden seguir en @astroalfredo, con muchísimo gusto ahí en redes, en Instagram, ahí es donde lanzo los avisos cuando ocurran este tipo de cosas. Ahorita me dijiste que hay un video, ¿no? Que viste un video, Sí. ¿lo compartiste? Sí, ahí en Instagram, con una colega, Mandrágora IP, su cuenta de Instagram, astrofotógrafa de San Luis Río Colorado. Es el único video que me ha tocado ver en México, de México. De México. De las auroras de México. Ahí están y que estuvo muy bien aquí. Pues bueno, le Instagram. agradecemos mucho a Alfredo Manríquez, astrofísico, por estar con nosotros y ayudarnos a poder entender estos fenómenos naturales. Gracias, Cintia. Saludos. Vamos a hacer una pausa. Qué bueno que esté bien pendiente de Radio Fórmula. No nos cambie.